Bienvenidos a esta semana número 10 de la asignatura Matemática Financiera. Vamos a iniciar entonces con la clase que corresponde a esta semana y el tema que trataremos será anualidades vencidas. El objetivo de la clase será resolver ejercicios sobre anualidades vencidas enfocadas al área matemática y administrativa. Hablaremos entonces acerca de lo que son anualidades vencidas, analizaremos la clasificación de anualidades, trataremos sobre el monto y el valor actual con ejercicios prácticos de cada uno de los dos temas y también aprenderemos a calcular la renta o pago de anualidades vencidas. La bibliografía recomendada siempre está colocada en las diapositivas o de igual manera el link de acceso para que ustedes puedan acceder con su usuario y contraseña a través de la biblioteca virtual de la universidad. Bien, empezamos entonces hablando acerca de lo que son anualidades en forma general. Y me dice que es una serie de pagos en periodos iguales, es decir, pagos exactamente idénticos en una serie de tiempo. El valor de cada pago periódico recibe el nombre de renta o simplemente anualidad. Los pagos chiquitos que yo vaya haciendo en cada uno de los periodos se les va a conocer como renta. También se les llama salarios o, más bien dicho, ejemplos de estos serían salarios, préstamos, pagos de arriendo. Lógicamente, aquí tendremos que identificar cuáles pertenecen a anualidades vencidas y cuáles a anualidades anticipadas. Por lo general, lo que es salarios y préstamos, yo pago como anualidades vencidas, es decir, cuotas que se cancelan una vez que ha culminado o ha llegado al fin el primer mes, ¿no es cierto? Yo trabajo, mi sueldo me lo pagan una vez que yo haya cumplido el primer mes de trabajo. Lo mismo sucede con los préstamos. Yo recibo el préstamo y al finalizar el mes deberé hacer ya el valor del pago. En cambio, en los arriendos muchas de las veces me piden que a mí comience yo a pagar antes de entrar ni siquiera a vivir, yo ya tengo que haber hecho el primer pago de mi arriendo, ¿ya? Existen algunos tipos de clasificación relacionados con las anualidades vencidas. Dentro de las principales se puede decir que las anualidades se dividen en dos fundamentales, las vencidas y las anticipadas. Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas anualidades que existen, ¿sí? Si yo analizo este grafiquito que aparece aquí, anualidad que es ERE, es decir, es la renta o el pago que yo voy a hacer, hace referencia entonces a una cantidad de pagos sucesivos. ¿Qué hacen estos pagos sucesivos? Son cantidades fijas que se los realiza en periodos iguales. Ejemplos de estos, los depósitos o retiros, las pensiones de jubilaciones, pensiones educativas, sueldos y salarios, cuotas de crédito, pagos por servicios públicos, alquileres y o arriendos. ¿Sí? Dentro de la clasificación de las anualidades o rentas tenemos las siguientes. Periodo o pago o periodo de la anualidad. Tiempo o plazo de una anualidad. Tasa de una anualidad. Renta, renta anual, rentas perpetuas. ¿Sí? ¿Qué habla el periodo de pago o periodo de la anualidad? Me dice que es el tiempo que se fija entre dos pagos o depósitos sucesivos que pueden ser continuos, semanales, diarios, quincenales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, etcétera. Es decir, nuestra tablita que teníamos en donde calculábamos M. ¿Recuerdan? Nuestra frecuencia de capitalización. Puedo hacer cálculos con cualquiera de esas frecuencias de capitalización. El tiempo o plazo de una anualidad me dice que es el intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pago o depósito y el final del último. La tasa de una anualidad es el tipo de interés que se fija para el pago o depósito de las rentas o anualidades y pueden ser nominales o efectivas. ¿Qué es la renta? Es el valor del pago o depósito periódico. La renta anual es la suma de los pagos o depósitos efectuados durante todo un año y las rentas perpetuas, serie de pagos que han de efectuarse indefinidamente. ¿Sí? Algunas de las clasificaciones de las anualidades. Ahora, también existen tipos de anualidades según el tiempo. Las anualidades eventuales o contingentes
son aquellas en las que el comienzo y el fin de la serie de pagos o depósitos son imprevistos y dependen de algunos acontecimientos externos, tales como los seguros de vida, de accidentes, de incendio, robo, etcétera. ¿Sí? Las anualidades que yo pago como seguros de vida, por ejemplo. Las anualidades ciertas son aquellas en las que sus fechas iniciales y terminal se conocen por estar establecidas en forma concreta, como son las cuotas de préstamo hipotecario o quirografario o pago de intereses de bonos. ¿Sí? Otro tipo son las anualidades según la forma de pago. Aquí existen 5 tipos. La primera, anualidades ordinarias o vencidas, son aquellas en las que el depósito, pago o renta y la liquidación de intereses se realizan al final de cada periodo. Ejemplo, el pago de cuotas mensuales por deudas a plazo. Una vez que se cumpla el mes, yo deberé hacer los pagos correspondientes. Las anualidades anticipadas son aquellas en las que el depósito, el pago y la liquidación de los intereses se hacen al principio de cada periodo. Por ejemplo, pago de cuotas por adelantado, ¿sí? El pago de un alquiler. Estas dos son las fundamentales, las que nosotros estudiaremos en esta materia, pero existen todavía más, ¿no? Otra clasificación dentro de la misma forma de pago, existen las anualidades diferidas, que son aquellas cuyo plazo comienza después de transcurrido determinado intervalo de tiempo establecido. Por ejemplo, los préstamos con periodos de gracia. Cuando me dicen, tiene 3 meses sin intereses para que usted comience a cancelar. Y las anualidades simples, que son aquellas cuyo periodo de pago o depósito coinciden con el periodo de capitalización. Por ejemplo, si la capitalización es semestral, los pagos o depósitos serán semestrales. Y otra más, que es las anualidades generales. Y son aquellas cuyo periodo de pago o de depósito y de capitalización no coinciden. Por ejemplo, cuando se hace una serie de depósitos trimestrales y la capitalización de los intereses es semestral. Para resolver este tipo de anualidades se utiliza la ecuación de equivalencia, que ya la hemos visto, ¿no? 1 más I es igual a 1 más J sobre M elevado a la M. Las anualidades ciertas y las eventuales pueden ser vencidas o anticipadas, y estas a su vez pueden ser diferidas, perpetuas y perpetuas diferidas. ¿Sí? Como les había mencionado, las que nosotros nos encargaremos de estudiar en esta clase va a ser las vencidas y en la siguiente las anticipadas, que son las que se enfocan al perfil o sílabo que nosotros manejamos para esta asignatura. Bien, ahora, ¿qué son las anualidades vencidas? Son aquellas que vencen al final de cada periodo y cuyo periodo de pago o de depósito coinciden con el de capitalización. El valor de una anualidad calculada a su terminación es el monto de ella. Cuando yo calculo al final, estoy hablando lógicamente del monto. El valor de la anualidad calculada a su comienzo o al inicio haría referencia entonces a lo que es valor actual o presente. ¿Sí? El monto de una anualidad es la suma de los montos compuestos de los distintos depósitos, cada uno acumulado hasta el término del plazo. El valor actual de una anualidad es la suma de los valores actuales de los distintos pagos, cada uno descontado al principio del plazo. Es para identificar cuando hago referencia con monto y cuando debo trabajar con valores actuales, que ya los vamos a ver en ejercicios para que quede mucho más concreto. Ahora, cuando me pidan calcular el monto de una anualidad, al monto se lo representa con la letra S mayúscula. ¿Sí? Y para calcular el monto de la anualidad, debo tomar como fecha focal el final del año. ¿Sí? Al final. ¿Qué hago entonces? Reviso las fórmulas que acabo de colocar aquí. El monto de una anualidad va a ser igual a la renta multiplicado por 1 más I elevado a la N menos 1. Todo esto dividido para I. Ahora, si es que estoy haciendo un cálculo en donde intervenga un tipo de frecuencia de capitalización, la formulita varía solamente colocando al valor de I
debajo de m, es decir, dividido para m. Y el valor de n multiplicado por m. Jamás nos podemos olvidar de este particular, ¿sí? Solamente he cambiado esta parte de aquí y esta parte de aquí. Lo mismo acá. Entonces, cualquiera de las dos me sirve, siempre considerando si me den el enunciado un valor de m, pues trabajo con la segunda. Si no me dice nada, trabajo con la primera. ¿Sí? Aquí está el significado de cada una de las letritas que nosotros ya los conocemos. La única nueva que aparece aquí es la letra S, que es el monto de la anualidad. Bien. Se dice entonces que el monto se realiza siempre el pago al final del total de años, al final. ¿Sí? Y si ustedes observan, aquí las flechas están yendo hacia el final, por eso es que el exponente que yo tengo aquí es positivo. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos los ejercicios de los pagos únicos? Analizábamos si iba hacia la derecha o si regresaba hacia la izquierda y de ahí dependía el signo que yo colocaba al valor de n. Lo mismo estoy haciendo aquí. El monto se toma como referencia una fecha focal, la final, la última de este ejercicio comercial. ¿Sí? Por lo tanto, veamos el siguiente ejemplo. Sea una anualidad o renta de $10,000 al final de cada 6 meses durante 3 años, al 12% anual capitalizable semestralmente, que son anualidades vencidas, calcula el monto de la anualidad. ¿Sí? Cada 6 meses yo voy a hacer esos pagos. ¿Sí? Es decir, en el año voy a realizar 2 pagos, por eso es una capitalización semestral. Voy a sacar estos datos para poder hacer el reemplazo con mi fórmula. Tengo entonces, esta es la formulita porque habla de una frecuencia de capitalización. No me puedo olvidar del valor de M. Entonces, S va a ser igual. R me dice que es 10,000, la renta, ¿no es cierto? 10,000, ¿ya? Multiplicado por 1 más, la tasa de interés es del 12% y esta está capitalizable semestralmente. Por lo tanto, M vale 2. Y N por M tendría aquí, ¿cuántos años son? 6 años, ¿no es cierto? 3 años. 3 por 2, 6, menos 1 y todo esto dividido para la tasa de interés sobre 2. Resuelvo esto en la calculadora, es un simple cálculo matemático y me da entonces que tengo un monto de 69,753.18538. ¿Sí? Entonces, me piden calcular el monto, solamente es reemplazar las fórmulas de acuerdo a lo que acabo de colocar. ¿Sí? Sin olvidarme de observar si es que existe o no una frecuencia de capitalización. Bien, continúo. Ahora, cuando me pidan en cambio hallar el valor actual de una anualidad, el valor actual de la misma anualidad puede calcularse tomando como fecha focal el inicio de una anualidad. ¿Sí? La diferencia entre los dos, ¿no? La anualidad, el valor actual de una anualidad se toma como fecha focal el inicio y el monto toma como fecha focal el final. Cada renta se calculará con el valor actual que le corresponde, relacionada con el inicio de la anualidad y con la respectiva tasa de interés. Aquí, en cambio, el valor actual se le representa con la letra A, ¿sí? A va a ser igual a la renta por 1 menos 1 más I elevado a la menos M. Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos nosotros el ejercicio para calcular el valor de pago o el pago único que nosotros revisábamos, teníamos esto de aquí. Teníamos una recta. Aquí estaba el pago que nosotros queríamos efectuar. Por aquí tenía otros periodos de tiempo y hacíamos esto, ¿se acuerdan? Por lo tanto, los valores de N desde aquí, de izquierda, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, tenían valores positivos. Y cuando yo regresaba de derecha hacia la izquierda, tenían valores negativos. Eso mismo estoy colocando como principio acá. Por lo tanto, para esta fórmula de valor actual, yo debo restar 1 menos 1 más I elevado a la N negativa,
dividido para I. ¿Por qué es negativa? Porque estoy trayendo al inicio o al tiempo presente ese valor posterior. Si es que tengo una frecuencia de capitalización, pues lógicamente varío mi fórmula colocando I sobre M y en donde aparezca la N deberá estar multiplicado por el valor de M. Nada más. Hago exactamente lo mismo. Voy a tomar como referencia el ejercicio anterior. Ahora miren, la fecha focal está al inicio del ejercicio comercial. ¿Sí? Entonces, voy a tener las mismas 6 cuotas que voy a pagar, ¿no es cierto? Cada semestre una cuota, pero el cálculo lo voy a hacer al inicio del año. Es decir, voy a calcular su valor actual con los mismos datos que me daba el enunciado. Reemplazo. A va a ser igual. La renta es de 10,000 por 1 menos 1 más el capital o la tasa de interés, perdón, era del 12% capitalizable semestralmente. Entonces, 0.12 dividido para 2. Menos 2 por 3, que sería 6. Entonces, tengo elevado a la menos 6. Y dividido para la tasa de interés sobre 2. El resultado de este valor actual va a ser de 49,173.24326. ¿Sí? He calculado entonces el valor actual, es decir, el valor que quiere que yo calcule al inicio del ejercicio comercial. Ahora, también es posible que a mí me pidan calcular el valor de esa renta, es decir, yo tenga el monto, pero no tenga en realidad el valor de la renta o las cuotas pequeñitas que yo debo cancelar. El pago periódico o renta de una determinada cantidad, sea deuda o fondo por acumularse, como es el caso de las cuotas periódicas para cancelar una deuda, o el valor que debe depositarse en una cuenta para constituir un capital, pueden calcularse sobre la base de las dos fórmulas anteriores, es decir, la del monto y la del valor actual. ¿Qué significa? Que si es que me piden calcular, primero voy a analizarle con el monto. Quieren saber la renta, pero el dato que aparece en el ejercicio es la letra S o el monto, ¿no es cierto? Entonces, el cálculo de la renta a partir del monto tiene como fórmula R igual a S sobre 1 más I a la N menos 1 sobre I. ¿Qué estoy haciendo? Despejando de mi formulita de acá. ¿Sí? De esa fórmula que aparece ahí, lógicamente lo que estaría es despejando R. Bien, tengo entonces aquí la primera fórmula. Para el cálculo de R deben conocerse las otras variables, es decir, yo debo saber cuánto vale S, cuánto vale N, cuánto vale I. Esta fórmula permite calcular el valor del depósito o renta periódica para constituir un fondo de valor futuro. ¿Sí? En cambio, cuando me pidan calcular la renta a partir del valor actual, lo único que cambia es la letra S que estaba aquí arriba, ahora es la letra A. Y la fórmula, lógicamente, cuando era el cálculo del valor actual, era 1 menos 1 más I elevado a la N, todo esto sobre I. Nuevamente despejo el valor de A, de R de la fórmula en donde estaba A. Ahora, para el cálculo de R también deben conocerse el valor de A, de N y de I. Y esta fórmula permite calcular el valor de la cuota o pago periódico con el cual se paga o amortiza una deuda. Pueden entonces ya seguir copiando en su formulario las formulitas que hemos ido viendo a lo largo de esta revisión para que tengan ya como referencia y las puedan operar. Bien, veamos ejemplos. Me dice, calcule el valor del depósito mensual que debe hacer una empresa en una institución financiera que paga 14.4% anual capitalizable mensualmente, a fin de obtener $6,400 en 6 años, así como los intereses que gana. ¿Qué tengo aquí? Tengo entonces, me está pidiendo calcular R, esa es mi incógnita, me da el valor del monto, me da el interés, la tasa de interés, me da la frecuencia de capitalización mensual, significa que M es igual a 12 en 6 años y me pide también que calcule el interés que gana. Bien, reemplazo en la fórmula, tengo el monto que es 6,400 sobre 1 más 0.144 sobre 12 elevado a la 6 por 12, 72.
menos 1. Y todo esto sobre 0,144 dividido para 200, perdón, para 12. Ahí está un 2 de gana, ¿no? Hay que corregir esto, se me ha ido de más. Para 12. Listo. ¿Qué estoy haciendo entonces? Utilizando la misma fórmula de aquí, pero dividido para M porque habla de una frecuencia de capitalización. Y tampoco me voy a olvidar de multiplicar el valor de M en el exponente. Reemplazo todo esto y me dice entonces que el valor de la renta va a ser de 56.45144. ¿Sí? El valor del depósito o el valor de la renta va a ser de 56.45144. Ahora, en cambio, me pedía que más de ese valor, del valor de R, también calcule el interés. Y aquí aparece una formulita que ustedes deberán copiarla y me dice que el interés va a ser igual a monto menos N por R. R lo acabamos de calcular, es la cuota o la renta que yo voy a pagar, pero este valor debe estar multiplicado por el número de años que me den el ejercicio. La fórmula es S menos N por R, ¿sí? Tomen nota, vayan apuntando sus cuadernos. Reemplazo entonces, tengo un monto de 6.400 menos N por R que me daba 72, ¿sí? Aquí, ¿por qué voy a multiplicar por M? Porque tengo frecuencia de capitalización. Si quieren, pueden ponerle así o pónganle en abajo otra que diga I es igual a S menos N por M y ese valor por R, ¿ya? Para que no se me pierda. ¿Por qué debo multiplicar por M? Porque es una frecuencia de capitalización mensual multiplicada por N igual a 6 me da 72. Tengo entonces un interés de 2.335.49. Bien. Ahora, en cambio, voy a irme al otro lado, es decir, me piden que calcule la renta, pero el valor que me da ya no es el monto, sino el valor actual, es decir, A. ¿Ya? Me dice, calcular el valor de la cuota bimestral que debe pagar una empresa que tiene una deuda de 40,000 a 8 años plazo con una tasa de interés del 6% anual capitalizable bimestralmente. Bimestral significa que me vale 6. Y me pregunta cuál es el interés, es decir, también me está pidiendo calcular este datito de acá. ¿Ya? Reemplazo los valores que aparece aquí. Tengo 40,000 dividido para 1 menos 1 más 0,06 sobre 6 y elevado a la menos 6 por 8, 48. ¿Correcto? Y todo eso dividido para 0,06 dividido para 6. Hago el ejercicio, el reemplazo correspondiente y me da como resultado 1053.35. ¿Sí? Esa es la renta que debería pagar cuando analice datos de una anualidad. Y el interés aquí varía un poquito. El interés va a ser igual a N por R y a esto restado el valor de A. O puedo decir también que iba a ser igual a N por M y por R menos A. ¿Cuándo? Cuando tengo una frecuencia de capitalización. ¿Sí? Aquí multiplicaré. N por M me dio 48. Entonces, 48 por 1053.35, ¿sí? Que era la renta que acabé de calcular, esta que estuvo aquí, ¿no? Y esto menos 40,000. Entonces, me queda que el interés que se genera es de 10.560.96. ¿Ya? También nos vamos a encontrar con anualidades que tienen una frecuencia de capitalización continua. Las anualidades o rentas son como series de depósitos o pagos. Pueden efectuarse en diferentes periodos y en la capitalización de su interés aplicar la capitalización continua, cuya base es del número E, Euler, ¿no es cierto? Que nosotros ya lo habíamos
ocupado en ejercicios anteriores. Para solucionar este tipo de problemas, debemos aplicar la ecuación de equivalencia. Esa es mi ecuación de equivalencia, ¿no? Tengo entonces 1 más i es igual a 1 más j sobre m elevado a la m. Y el valor de i sub c, cuando es continua, va a ser igual a e a la j menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer entonces cuando tengo una frecuencia de capitalización continua? Voy a analizar cuando se trata de un monto y cuando se trata de un valor actual. ¿Por qué? Porque lógicamente la formulita va a variar en cuanto al signo. Si el cálculo que quiero hacer es una capitalización continua, pero relacionada a un monto, deberé usar la fórmula e a la i positiva igual a 1 más j sobre m elevado a la m. La variable o la incógnita aquí va a ser la letra j. Podremos aplicar conceptos de exponente, de logaritmo o raíces para poder hallar y despejar el valor de j. Y cuando tenga que hacer el cambio, el cálculo con el valor actual, debo recordar que el valor del exponente i va a ser igual a menos i. ¿Sí? Es lo único que cambia. La fórmula es exactamente la misma. ¿En dónde se encuentra la tasa J o la tasa anual con diferentes tipos de capitalizaciones? Utilizando los logaritmos o exponentes y radicales. Cualquiera de los métodos que ya hemos aprendido a utilizar para poder despejar y sacar el valor de J. J es nuestra incógnita ahora. ¿Sí? Bien. Con la aplicación de la capitalización continua, el monto de una anualidad o serie de depósitos será mayor que con otro tipo de capitalización de los intereses. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Siempre que hacíamos el cálculo con una frecuencia de capitalización de tipo continua, siempre me daba valores mucho más altos que si hiciera un simple cálculo normal como hacen en la mayoría de bancos. Por lo general, son cálculos utilizados por los mismos banqueros para que les produzca un ingreso mucho más alto. ¿Ya? A su vez, con la aplicación de la capitalización continua, el valor actual de una anualidad o serie de pagos dará como resultado un préstamo mayor y cuotas menores que con otro tipo de capitalización de los intereses. Lo mismo, ¿no? Siempre que calcule así sea valor actual o calcule montos utilizando una frecuencia de capitalización continua, siempre me dará mayor valor a que si lo hiciera de forma normal o con una tasa de intereses calculados con interés simple o interés compuesto. Siempre me va a dar, cuando se trata de una frecuencia de capitalización continua, mucho más alto que cualquier otro tipo de frecuencia de capitalización. Bien, continúo entonces. Aquí tengo un ejemplo. Calcular el monto, ¿sí? De una serie de depósitos de $300 cada mes durante 15 años. Si se considera una tasa de interés del 6% anual con capitalización continua. Si yo obtengo los datos, el interés es 0.06, n es igual a 15 y m es igual a 12. ¿Ya? ¿Por qué es 12? Cada mes, me dice, ¿no es cierto? Quiere hacer el pago cada mes durante 15 años, pero la frecuencia de capitalización es continua. Por lo tanto, primero voy a calcular E sub i para poder despejar J y luego utilizar este valor de J en el cálculo que me falta. Me pide el monto, entonces aún estoy necesitando el valor de este nuevo interés para poder reemplazar el monto. Utilizo la primera fórmula, E a la I positiva, ¿no es cierto? Y reemplazo. El valor de I me dan es 0.06, E a la 0.06. Esto es igual a 1 más J, que es mi incógnita, dividido para 12, ¿sí? Todo esto a la 12. E a la 0.05 va a ser igual a 1.06183. Y para poder hallar el valor de J, en este caso yo puedo sacar raíz doceava a cada uno de los términos y ya tendría despejado el valor de J. Ahí está colocado, ¿no? ¿Qué hace la raíz doceava? Pues lógicamente lo único que me va a permitir es simplificar. Déjenme activar mi mouse.
hacer esto de aquí. Y esta es una simple operación matemática que la hacen ustedes en la calculadora. Como se me va el radical con ese exponente 12, ya me queda 1 más j sobre 12 igual a este valor de raíz doceava que ha sido 1.00501252.1. Despejo j, ¿cómo hago eso? Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y a todo ese valor de acá debo multiplicarle por 12. Me da entonces que j va a ser igual a 0.06015. ¿Correcto? Continúo entonces. Ahora, ya tengo el valor de j. Necesito calcular el monto. ¿Qué valor voy a utilizar? En vez de este i que tenía en mi formulita, ahora deberé poner el valor de j que acabo de obtener de la capitalización de tipo continuo. Reemplazo los valores. En vez de 006, ahora tengo 0.06015. Dividido para 12 porque es una frecuencia mensual, ¿sí? Y todo esto elevado a la 15 por 12 que me da 180. Menos 1. Y esto dividido para 0.06015 para 2. Hago el reemplazo correspondiente y me da que tengo un monto de 87.357.2422. ¿Sí? Tengo entonces el siguiente ejercicio. Una empresa quiere formar un fondo de $100,000 mediante depósitos trimestrales durante 24 años. Es necesario ir analizando el enunciado. En una institución financiera que le otorga una tasa de interés del 7.2 anual con capitalización continua. Calcular el depósito del crédito o del depósito trimestral. ¿Ya? Que tengo como datos I igual a 0.072, que es el valor de 7.2 que me dé el ejercicio. La cantidad de años son 25, la frecuencia de capitalización o la frecuencia de depósito es trimestral, por lo tanto M es igual a 4. El valor del monto es de $100,000, pero me está faltando el valor de R. ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Tomo E a la I, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue analizándose en torno al monto, no se confundirán. E a la I va a ser igual a 1 más J sobre M elevado a la M, ¿ya? Despejo de aquí el valor de I igualito como hicimos hace un momento. E a la 0.072 ha sido 1.018163 y me está quedando un 1 más J sobre 4 elevado a la 4. Por lo tanto, deberé aplicar raíz cuarta a cada lado para poder despejar J. ¿Sí? Simplificaríamos lo mismo que hicimos hace un momentito con el exponente 12. Lo mismo tengo que hacer aquí. ¿Sí ven? Tendré que simplificar entonces. Ay, ¿qué es esta cosa? La raíz cuarta con este 4 y me queda que 1 más j sobre 4 ha sido igual a 1,07465. Nuevamente, paso el 1 a restar y a toda esa operación de aquí a multiplicar por 4. El resultado que me da es 0.07265. ¿Sí? Perfecto. Ahora, me dice, una empresa quiere formar un fondo de 100,000, ¿no es cierto? Ya, tengo aquí el valor. Es el mismo ejercicio, pero me está faltando calcular R. ¿Se acuerdan que aquí en el enunciado me decía que calcule el valor del depósito y está aquí mi incógnita R? Por lo tanto, ya tengo el valor de J, reemplazo en mi formulita de R igual a monto sobre 1 más I a la I sobre M elevado a la N por M menos 1 y dividido para I sobre M. Reemplazo con los valores que ya tengo en este momento y me da que el valor de la DR, ¿no es cierto?, de la renta o del pago que yo deba hacer va a ser de 1.438.75. ¿Sí? Puedo hacer esto, sea con cálculo, tomando como referencia el monto, o si es que el ejercicio lo amerita, tomando con el valor actual.
¿Ya? Y de hecho, si ustedes observan aquí, hay un cálculo o me dice que calcule el valor del préstamo a 7 años de plazo que obtendría una empresa en una institución financiera que cobra una tasa de interés del 12% anual con capitalización continua. Y si la empresa puede pagar $2,000 cada mes. Esto lo haremos en clases, así como el siguiente ejercicio que dice, una empresa obtiene un préstamo de 120,000 a 15 años plazo que tiene que pagar con cuotas mensuales con una tasa de interés del 9% anual con capitalización continua. Calcular el valor de la cuota mensual. ¿Sí? Tenemos 2 ejercicios para trabajarlos en clases con ustedes y hacer una retroalimentación en caso que existiera algún tipo de duda. ¿Sí? Las actividades para la semana 10 están colocadas en la plataforma. Revisen, por favor, ustedes el enlace, el documento que corresponde para que puedan subir los documentos en las fechas indicadas, así como también mantener buena letra y recordar que el formato es en PDF y los ejercicios son a mano. No se calificará tareas hechas en computador. Eso es todo por esta semana. Les agradezco mucho por la atención.